sus vidas. Revélate, Señor. Aquel que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor. Señor, te alabo y te bendigo. Gracias, gracias, Señor. Tú sales al camino, Señor. Pero también oramos por cada comunidad, por cada iglesia donde nos congregamos. Oramos por nuestros hermanos en la fe. Los bendecimos, los levantamos, Señor. El que esté cansado, dale nuevas fuerzas, Señor. El que está desanimado, sopla de tu Espíritu Santo. El que se siente seco, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ahora mismo, Padre Celestial, el que se siente seco, Padre Celestial, ahora mismo sopla sobre él, Señor. Padre, levanta ministerios, levanta hombres y mujeres que sirvan con un corazón limpio, recto, con ánimo pronto, Señor. Padre, agrega a los que han de ser salvos, tráelos del norte, del sur, del oriente, del occidente, Señor. Levanta una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia sin contaminación, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, te lo ruego, por favor. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra. Señor, oramos por los pastores, Señor. Mira a cada uno de ellos, Señor, el que está pasando por prueba, por dificultad, tanto física, emocional, espiritual, familiarmente, Señor. El enemigo no quiere que nosotros como ministros podamos adorarte en libertad, sino que nos enreda en cosas, en pensamientos, en batallas, Señor. Pero tuya es la victoria, Señor. Señor, da la provisión económica que necesitamos para desarrollar las tareas, para desarrollar las visiones. Señor, que no falte el alimento en tu casa y que no falte el alimento en la casa de los pastores, de los ministros. Señor, para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias porque tú has sido fiel en todo, Señor. Ayúdanos, Señor, como nación, como cada país aquí representado. Ayúdanos, Señor. Permite, Señor, que no se apague el fuego de la oración, que siga la llama, Señor amado, prendida. Tú has despertado Colombia, despierta también Venezuela, despierta México, despierta Dominicana, despierta Uruguay, despierta España, despierta Estados Unidos, despiértanos, Señor, en la oración, en la búsqueda tuya, Señor, para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias por esta mañana, Señor, por tu fidelidad y tu grandeza. Amén, gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Damos gloria al Señor porque están aquí conmigo, acompañándome en este tiempo de oración. Alabado el nombre del Señor. El apóstol Pablo está presentando las escrituras y está presentando la historia y está diciendo que la ley es una bendición para mostrarnos el camino, para revelarnos el pecado, pero que les decía yo a ustedes ayer, la ley es como el espejo. El espejo me muestra mi condición, pero no tiene el poder para transformar mi condición. Amén. Asimismo, entonces la ley es así como un espejo me muestra mi pecado, pero
es no por las obras de la ley, sino por el poder de la gracia, el creer en el Señor Jesucristo, que somos salvos. Quiero que vamos a mirar Romanos capítulo 10, verso 1 al verso 10. Y quiero felicitar a algunos que habían dejado de estar en la oración, tal vez porque los niños estaban en vacaciones, porque estaban de viaje, pero que han regresado y están muy lindos. Los felicito. Muy bien. Romanos capítulo 10, verso 1 al verso 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Quiero que recuerden eso. Cada vez que ustedes oren por una persona, por un hijo, por un esposo, por una esposa, su oración primeramente es para salvación. Versículo 2. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Vamos a ver. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, inclusive escribiendo aquí, demuestra que la justicia por obras nunca puede salvar al pecador. Solo la justicia por la fe puede hacer. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero el que oye y no hace la palabra, dice que es comparado con el hombre que construyó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos y le tumbaron. Pero el que hace, no solo oye, sino hace la palabra, la Biblia le llama una persona prudente, que construye su casa sobre la roca. Quiero decirle que sobre todas las personas mm, vienen vientos, vienen lluvias, vienen situaciones. Pero ¿cuál es la diferencia entre un prudente y un necio? Que el prudente no solamente oye la palabra, sino la hace. Los judaizantes querían seducir a la iglesia de Gálatas a que aceptaran una religión basada en las obras de la ley. Mientras que Pablo, que gozaba de una relación con el Señor, les decía: mire, recíbanla, y no una religión, sino reciban una relación que tiene que ver con creerle al Señor. Es por medio de la fe en Cristo Jesús. Si el creyente cambia la fe y la gracia, más bien, si el creyente cambia la fe y cambia la gracia, sí, por las obras.
o por la ley, va a perder todo lo emocionante de la comunión diaria con el Señor. ¿Y por qué? Porque si usted depende de sus obras, de su santidad, de su vida para la salvación, pues usted va a hacer es su obra. Pero si yo dependo de Él, es emocionante, porque ahora yo hago las cosas no para ganar, sino porque ya gané. No para agradar, sino porque es Cristo el que agrada al Padre y es el que pone en mí ese querer como el hacer, su perfecta y buena voluntad. Entonces, mire lo que dice Gálatas capítulo 2 verso 16. Vamos a subrayar algunas cosas. La ley no puede justificar al pecador. No lo puede justificar. Y probablemente algunos me están diciendo, "Ah, es que el pastor tan cansón hablando de la ley de la gracia, de la ley de la gracia". No, yo estoy leyendo Gálatas. Pero puede ser que usted ya no está bajo la ley, pero sí bajo sus obras. Y entonces usted piensa que porque usted ora mucho, que porque usted ofrenda mucho, que porque usted predica mucho, que porque usted hace mucho, usted ya está justificado. No, eso no lo justifica. A usted y a mí nos justifica el Señor, el creer en Él y el obedecerle a Él. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, punto número uno, la ley no puede justificar al pecador. Amén. Muy bien. Gálatas capítulo 2 verso 21. Usted está ahí conmigo en su Biblia, ¿verdad? Gálatas 2:21. Si no puede justificar, tampoco otorga justicia. 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Si por la ley se me pudiese otorgar justicia, Cristo no tenía por qué venir. Hubiese sido vano la muerte de Cristo, pero Cristo murió en la cruz del Calvario para quitar de mí la iniquidad y otorgarme justicia. La justicia por la obra maravillosa de Cristo. El apóstol Pablo le pregunta a la iglesia de los Gálatas, ¿ustedes recibieron al Espíritu por la ley o por la gracia o por el creer? Y entonces nos certifica en el capítulo 3, en el verso 2 de Gálatas, que la ley no puede darle a uno el Espíritu. No puede. Y dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, ninguno recibe el Espíritu Santo por las obras que uno haga. No, se recibe por el oír con fe. Entonces, ¿qué es fe? Fe es creer. ¿Y qué es creer? Creer es obedecer. Alabado el nombre del Señor. También el apóstol Pablo dice que ninguna herencia espiritual se recibe por las
obras de la ley. No nos asegura ninguna herencia, sino que la herencia espiritual viene por medio de la fe, de creer, por medio de las obras, no, sino por medio de la gracia del Señor. Efesios capítulo 3, verso 18. Y entonces dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es promesa. Pongan atención a eso. Si la herencia es por la ley, ya no es promesa. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué esperar algo si es que yo ya me la gané? No tengo que esperar nada porque ya me la gané. Eso es como cuando usted trabaja en una empresa y usted trabajó y llegó el fin de mes o la mitad del mes y usted va a ir a cobrar. Usted no dice, ay, gracias, ay, qué bendición, Dios le pague, usted ha sido tan generoso. No, usted lo trabajó, eso es suyo. Si usted espera una herencia por las obras de la ley, entonces ya no es una promesa, pero Dios nos la ha prometido a nosotros y nos la concedió porque dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Le dijo, te daré por herencia las naciones de la tierra. Serán benditas en ti las naciones. Tu nombre será conocido. Tendrás una gran familia, pero no por lo que hizo, sino por lo que creyó. Alabado el nombre del Señor para siempre. Luego, la ley no puede dar vida. Mire, Gálatas 3:21. Estamos ahí, Gálatas 3:21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley no puede dar justicia, ni puede justificar, ni puede dar herencia, tampoco puede dar vida. Y entonces el Señor nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y sabe una cosa, un muerto no puede hacer nada. Entonces estábamos muertos, no podíamos hacer nada. Estábamos muertos en nuestras concupiscencias, en nuestras cosas. Pero aún estando muertos, Él nos dio vida el día que nacemos de nuevo, que hemos recibido al Señor, que le hemos confesado, que le hemos creído. Pero hay otra cosa más. La palabra del Señor dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la ley tampoco da libertad. Gálatas capítulo 4, vaya ahí, versículo 8 al 10. Gálatas 4, verso 8 al 10. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por la naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de lo nuevo a lo débil y a pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar, guardando días, meses, tiempos, años? La ley esclaviza, la gracia y el creer nos trae libertad. Entonces, ¿por qué regresar a la ley? Ese era el argumento de Pablo. ¿Por qué? Más bien vamos a creer.
esta salvación es por medio de Jesucristo. Vamos a ir a Gálatas 3, versículos 13 y 14. Gálatas capítulo 3, verso 13 y verso 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Quién lo hizo? Cristo. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Aleluya. Estos dos versículos dan un resumen de todo lo que Pablo dice en esta sesión. Pone la ley a los pecadores bajo maldición. ¿Será que sí? Pone la ley a los pecadores bajo maldición. Entonces, Cristo nos redimió de esa maldición. ¿Quieres la bendición de Abraham? Esta viene por medio de Cristo. Hay muchas personas que hasta recitan la bendición de Abraham. El Señor me puso por cabeza y no por cola. El Señor me ha hecho bendición a todas. Sí, pero esto se cumple en Cristo. Esa viene por medio del Señor. Siendo un gentil, ¿quieres el don del Espíritu Santo? Ese don es concebido a través de Cristo Jesús, porque el que recibe a Cristo recibe al Espíritu de Dios también. Y por eso nosotros tenemos al Espíritu Santo y lo tenemos viviendo en nosotros. Solo que tenemos que darle el lugar en nuestras vidas, permitir que Él sea hablándonos, permitir que Él sea dirigiéndonos, inclusive consolándonos, dirigiendo nuestros corazones. Todo lo que tú y yo necesitamos está en Cristo. Entonces no hay razón para regresar a las obras, de regresar a la ley, sino que ahora miramos a Cristo. Por eso Pablo cita nuevamente el libro de Deuteronomio cuando dice, maldito por Dios es el que es colgado. Mire Deuteronomio 21-23. ¿De dónde viene esto? Y entonces dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Usted sabe por qué dice eso ahí en Deuteronomio. Los judíos no crucificaban a los criminales, sino que los apedreaban. Habían dos maneras. Los romanos colgaban a la gente, pero los judíos apedreaban a la gente hasta matarla. Pero en casos vergonzosos de la violación de la ley, por ejemplo, en casos de inmoralidad sexual, ellos lo que hacían era que colgaban a la persona en un madero y los desnudaban totalmente y los dejaban avergonzados en todo sentido, porque no solamente era la vergüenza de morir colgado, era la vergüenza de estar desnudo públicamente y pegado allí a un madero. El cuerpo era colgado, era exhibido públicamente. Esta era una
gran humillación, ya que el pueblo judío era muy escrupuloso en cuanto a los cadáveres y en cuanto a la desnudez. Después de ser colgado a la vista de la gente por un tiempo, el cuerpo era bajado rápido y sepultado. Era la peor humillación. Por eso Cristo Jesús no murió apedreado, murió colgado en la cruz, porque Él recibió nuestra vergüenza, la vergüenza que era nuestra, la tomó Él y nos hizo libres y puso la justificación entre nosotros. Mire lo que dice Josué capítulo 8, verso 29, como para ver algunos ejemplos pequeñitos. El rey de Ahí lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo, y al rey Ahí, perdón, y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Estamos hablando de esa práctica ahí de Josué. Josué 10:26. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Segunda de Samuel capítulo 4 verso 12. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Por supuesto, la referencia que hace Pablo al madero se refiere a la cruz en la cual Cristo Jesús murió. Pero era, hermanos, lo peor que le podía pasar a un ser humano. Era la peor muerte. Y el Padre escogió la peor para poner todos nuestros pecados sobre él. Entonces, mire lo que dice Hechos capítulo 5, el versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Primera de Pedro, capítulo 2 verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Querido hermano, nosotros debemos apreciar la obra de Cristo, apreciar lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo? Separándonos nosotros del pecado, sirviéndole a Él, dando gracias y dependiendo de su obra más que de nuestras propias fuerzas. Él no fue apedreado y su cuerpo colgado, alabado el nombre de Dios, ya estaba muerto, sino que en vez de estar allí así, él fue colgado vivo en el madero y fue dejado allí hasta morir. Al morir en la cruz, Jesús llevó la maldición de la ley por nosotros. Así que ahora el creyente ya no está más bajo la ley ni bajo la maldición. La bendición de Abraham, la justificación fue por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino es un regalo del Espíritu Santo, el que nos convence, el que nos redarguye. Alabado el nombre del Señor. Es nuestra hora, y nuestra hora es por medio de la fe en Cristo Jesús. Nos redimió, alabado el nombre del Señor. ¿Sabe qué quiere decir la palabra redimir? Comprar un esclavo con el propósito de dejarlo en libertad. ¿Cómo estábamos esclavos? ¿Qué hizo? Nos redimió.
Nos compró para dejarnos en libertad. No libertad para hacer lo que queremos, sino libertad para adorarle, libertad para glorificarle, libertad para servirle. Alabado el nombre del Señor. Al derramar su sangre en la cruz, nos compró para que tuviéramos libertad. Pero ¿qué quieren los codizantes? Mantenernos esclavos. Alabado el nombre del Señor. La salvación no es cambiar una esclavitud por otra. No, es ser libres del pecado, de la esclavitud de la ley, por medio de la gracia y alabar y glorificar el nombre del Señor. Así que mis hermanos, manténganse libres, libres para alabarlo, libres para adorarlo. No piense que por mucho hacer vas a ser mejor. Es por mucho oír y obedecer. Señor, yo te doy gracias por esta mañana y por tu obra. Señor, perdónenos porque fuimos enseñados desde niños a hacer muchas cosas. Y entre más hacíamos, pues más nos felicitaban y más nos aplaudían y nos sentíamos bien porque, ay, ya lo hice, ya terminé la tarea, ya lo hice. Y es tan difícil romper esto, Señor, en nuestra mente y entender que no es lo que yo hago, es lo que tú hiciste. Es tu obra, no es mi obra. Son tus fuerzas, no es mis fuerzas. Ayúdanos, ayúdanos a mantenernos en esta libertad